Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Vamos a ir empezando y esperamos una vez más poder ofrecer contenido de valor en el ámbito de la renta fija. Yo soy Beatriz Franganillo, responsable de negocio institucional en Santa Lucía Asset Management, y hoy me acompañará Luis Merino, que es responsable de renta fija mixtos y fondos de fondos en Santa Lucía Asset Management. Nos encantaría que, pues que realicéis preguntas a lo largo de la presentación para que sea una charla más dinámica, aprovechar que tenemos aquí a Luis, aparte del equipo gestor, y así que os animamos a que participéis. Antes de nada, permitirme 30 segundos para poneros al día sobre Santa Lucía Asset Management, sobre nuestra gestora, aunque la gran mayoría ya nos conocéis. Somos un grupo independiente de entidades financieras con más de 4.000 millones de euros bajo gestión. De esos 4.000 millones, en torno a un 40% se gestiona en renta fija. Y tenemos un equipo en la gestora de en torno a cerca de 40 personas. En el equipo de gestión, concretamente, de lo que vamos a hablar hoy, son 3, que ahora los presentaremos. Y pues nuestros gestores de renta fija tienen esa capacidad y flexibilidad dentro de las políticas de inversión de sus mandatos para crear sus carteras, y realmente pues tienen una capacidad de invertir en el largo plazo, ¿no? Porque tener detrás a un grupo y a un balance como el de Santa Lucía pues nos da una gran estabilidad. Y ahora, pues pasando más al frente de los mercados, como todos sabéis, el año 2022 ha pasado a la historia como uno de los más complicados, que se recuerdan tanto para los inversores como para los gestores, y concretamente yo creo que incluso más duro para aquellos gestores de renta fija y los inversores, ¿no? Porque pues paradójicamente es un perfil más conservador que ha tenido pérdidas cercanas a asumir riesgos en renta variable, ¿no? Aunque este 2023 parece que la renta fija ha vuelto, y a medida que los bancos centrales han ido normalizando sus políticas monetarias, el mercado se ha ido adaptando a esta nueva realidad económica. Y las fuertes caídas en los mercados de renta fija del año pasado pues tiene ahora un lado positivo, y es que ya hay rentabilidades a vencimiento más elevadas y prácticamente ha desaparecido todo ese bloque de bonos que ofrecía rentabilidades negativas o cercanas a cero, que pues hace muy poquito, ¿no? Estábamos en ese escenario. Así que los mercados por fin han puesto precio a un escenario realista, y aunque todavía vamos a vivir eventos de volatilidad, las TIRES actuales ya ofrecen un colchón para proteger el capital. Es decir, que para perder dinero en renta fija, el rendimiento de los bonos tendría que desaparecer, ¿no? Digamos que el punto de partida actual es infinitamente más favorable que el de hace un año. Así que pues hay todo un abanico de posibilidades que ya no nos obligan a sacrificar rentabilidad a cambio de calidad, ¿no? O de seguridad en la cartera. Y la cautela en las posiciones cortas de nuestro equipo gestor, y la agilidad de sus estrategias y la gestión activa, al fin y al cabo, pues continúa mostrando una gran consistencia en sus resultados. Así que pues hoy Luis Merino nos resumirá la visión de la gestora en los mercados de renta fija y cuál es pues el posicionamiento de nuestras carteras. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Beatriz. Gracias a todos los que os habéis conectado. Y empezamos, si os parece, ¿no? Ya la presentación. Aquí tenemos una breve descripción del Grupo Santa Lucía, de Santa Lucía Asset Management. Ya nos conocéis. Vamos a llegar casi este año a 5.000 millones de euros entre pensiones y fondos de inversión. Venimos un poco de la parte de la compra de Alfa Plus, la incorporación de Aviva Gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenemos el equipo gestión de renta fija. Somos un equipo con mucha experiencia en mercados, muchos años de experiencia en mercados, con mucho foco en crédito y con una vocación de gestión activa dentro de la gestión, que es donde creemos que podemos aportar valor en la parte de renta fija privada en euros. Es un equipo que viene de los dos personas, Iñaki Díez y Carlos Cuye, ya estaban en Aviva Gestión previamente. Yo me incorporo hace 4 años, con lo cual es un equipo consolidado, con experiencia y sobre todo que ya hay un track record material en la que es la gestión de estos productos, ¿no? Entonces, ya entrando un poco de lleno a lo que sería la parte de mercados, el resumen es que, como ha comentado Beatriz antes, hemos pasado un año 2022 históricamente malo. Son las malas noticias. Es verdad que hay gente que la ha pillado mal posicionada, con excesivas duraciones, excesivo riesgo, y ha habido correcciones históricas. El mercado está deseando ver el pivot, ¿no?
que sería un poco el punto de inflexión en tipos de interés. Entonces, año pasado, un año históricamente malo, como decimos, en retornos tanto de bolsas como de bonos. Aquí si ponemos números, fijaros que en el año pasado, con un 16,5, es el año donde ha habido una mayor corrección de los bonos de la historia, desde el año 28 que tenemos aquí esta serie. Si miramos solo la pata de los bonos, si miramos ya con equity, es con un 17,5, estamos hablando del segundo peor año de la historia en agregado, con lo cual estamos hablando de una corrección muy fuerte provocada, como todos sabéis, por la normalización de las políticas monetarias. Esas son las malas noticias que arrastró el año pasado a todo, 33% Nasdaq con súper largos, ¿no? Y cayendo prácticamente todo, excepto materias primas y crudo. Esto ya lo sabíamos. Entonces, las malas noticias, que el que le haya pillado mal posicionado, efectivamente es una corrección difícil de recuperar en el corto plazo, pérdidas de 10-15% o más en renta fija son difíciles de recuperar, es decir, va a tardar un tiempo, pero las buenas noticias es que el mercado quiere estabilizar, el mercado ha empezado este año 2023 con un tono más positivo y donde el mercado quizá está esperando esa estabilización de tipos y esa incluso punto de inflexión, el famoso pivot, que luego comentaremos. Nosotros no compartimos exactamente que vaya a haber una vuelta muy rápida, pero el mercado quiere verlo. Entonces, por hacer un resumen de cómo vemos el panorama internacional, cómo vemos el mundo, ha habido dos temas muy recientes en este invierno que son noticias ligeramente positivas. Primero, reapertura de China. Segundo, precios del gas, luego veremos, y del petróleo estabilizando y cayendo. Y por lo tanto, el resumen es, las probabilidades de recesión se disipan. Es decir, ahora estamos hablando más de estancamiento económico más que una recesión, ¿vale? En el mundo desarrollado. Esa es la primera idea. Con lo cual ha tenido un mood mucho más positivo, un tono mucho más positivo en bolsas este comienzo de año y también en activos de riesgo como renta fija privada, etcétera, etcétera. High yield, ha habido un movimiento muy rápido. De hecho, este movimiento había empezado ya en octubre. Por el lado europeo son buenas noticias porque ese alivio en precios de gas, ese alivio en cuellos de botella y en todos aquellos factores que ejercían cierto estrés en precios a las economías europeas, especialmente Alemania, Italia y países del este, pues se ha relajado. Con lo cual tenemos unas sorpresas positivas económicas mejores en Europa que en Estados Unidos. Eso es un poco lo más reciente, ¿no? Entonces, aquí pintamos, por ejemplo, precio de gas a la baja, que eso son muy buenas noticias para Europa. Es verdad que hemos tenido un invierno muy cálido, es verdad que tenemos unos inventarios de crudo en máximos y que hasta ahora ha sido cálido. Es verdad que ahora ya empieza el invierno normal, por lo tanto estamos sujetos a factores muy volátiles, como es el clima, pero que ya lo que llevamos de invierno en acumulado pues es un invierno cálido que ha permitido que los precios de gas corrijan. Entonces aquí la variable clave es las inflaciones. Entonces, todos estos datos de relajación de precios de gas, lo que ha provocado es una caída en las tasas de inflación, o vamos a ver una caída en las tasas de inflación generales en los próximos meses. Hasta ahí estamos de acuerdo. El patrón que hemos visto en España, donde la tasa general de inflación se cruza con la tasa subyacente, podemos verlo en la eurozona. De tal manera que lo que estamos viendo es, ¿las inflaciones van a caer este año? Sí. Pero quizá van a caer en menor medida de lo que el mercado lo está descontando. El mercado está descontando un escenario demasiado benigno, donde los bancos centrales relajan tipos, especialmente en Estados Unidos, es lo que está cotizado en precio, como consecuencia de que las tasas de inflación caen muy rápidamente. Entonces nosotros vemos más una pausa más que un pivot. Vemos más los bancos centrales llegando, Banco Central Europeo al 3, 3,25, Reserva Federal llegando al 5, 5,25 como terminal rate, pero desde ahí nos cuesta ver bajadas próximas. Los bancos centrales están tratando de convencer al mercado de un discurso hawkish, un discurso donde vamos a mantener los tipos altos más tiempo. Y el mercado en esta ocasión parece no creer ese mensaje y quiere ver unas bajadas rápidas de la Fed. Eso es un poco el debate que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Entonces, hay una serie de variables como son los salarios en Estados Unidos e incluso en Europa,
que lo que va a provocar, bajo nuestro punto de vista, es que con un decalaje en torno a 9 meses, 12 meses, las tasas subyacentes de inflación muestren una reticencia a la baja, lo que llaman sticky, ¿no? La inflación es muy sticky, es muy pegajosa. Es decir, la tasa subyacente va a continuar subiendo. Para finales de año podemos estar hablando de tasas subyacentes en torno a 4 o 5% y tasas generales incluso cayendo desde esos niveles, por debajo del 4. Entonces, ese escenario, vemos un escenario difícil de que los bancos centrales puedan recortar tipos a finales de año porque las tasas subyacentes todavía están por encima de los objetivos de los bancos centrales. Entonces, las expectativas de inflación es verdad que se han moderado desde los máximos que habíamos visto hace unos meses y por lo tanto esto ha dado cierto alivio a los mercados. La caída del crudo que estamos pintando aquí y las expectativas de, medida por los swaps de inflación de 5 años dentro de 5, pues que han relajado, siguen por encima del 2, pero están en zonas mucho más cómodas. En teoría el mercado a largo plazo ya des cuenta que las inflaciones se van a controlar. Pero en el corto plazo, llamando corto plazo este año y el año que viene, todavía vamos a tener inflaciones superiores a ese objetivo. Los bancos centrales han hecho un trabajo muy agresivo de endurecimiento de políticas monetarias durante el año 2022. Recientemente el Banco de Canadá incluso se ha situado como el que tiene tipos más altos que con su reciente subida por encima del 4%. Eso significa que el impacto el año pasado ha sido brutal, lo que hemos pintado antes, pero las buenas noticias es que partimos un año 23 con rentabilidades en las carteras sin asumir grandes riesgos, es decir, investment grade, crédito de calidad, en rentabilidades 3-4%. Es fácilmente alcanzable tires de 3-4% o 4 o 5 con crédito o con activos de alta calidad. Por lo tanto, nuestra visión en renta fija es una visión más constructiva, más positiva. Tienes ya un colchón, empiezas el año con un colchón, con una TIR media muy razonable, sin necesidad de irte a duraciones altas. Es decir, en duraciones bajas, con riesgos de tipo de interés bajo, ya tienes unas TIRs suficientemente atractivas como consecuencia de ese endurecimiento de las políticas monetarias. Mercados emergentes, tenemos una visión positiva porque se van a beneficiar de un dólar más débil. Se están beneficiando de un dólar más débil. La parte de renta fija emergentes que no habíamos tenido durante los últimos 3 años, hemos comprado algo a través de una ETF. ¿Por qué? Porque vemos que es un activo que se va a comportar mejor que el high yield. Estamos positivos en renta fija emergentes que el high yield. La renta fija emergentes tiene una correlación con el high yield de 0,90, pero lleva un 17% de caída con respecto al high yield en los últimos años. Por lo tanto, vemos que la renta fija emergente va a cerrar ese gap con respecto a la renta fija high yield, apoyándose entre muchas cosas en un crecimiento del mundo emergente 3 puntos por encima del mundo desarrollado. Para este año vemos crecimientos ligeramente por encima del 0 en Europa y en Estados Unidos, pero por encima del 3% de emergentes. Es decir, tienes un gap de crecimiento histórico entre emergentes y desarrollados, que son zonas que normalmente han tenido una correlación tanto en ciclos expansivos como en ciclos recesivos en sus tasas de crecimiento. Ha ido muy de la mano. Vemos un gap muy importante ahí. Favorece a emergentes, como hemos dicho, reapertura de China. Y el dólar débil también son muy buenas noticias para emergentes porque tienen deudas muy dolarizadas. Entonces, volviendo un poco a las expectativas del Banco Central Europeo que hemos comentado antes, tenemos unas subidas previstas de medio punto en la reunión del próximo día 2 de febrero, es decir, prácticamente la semana que viene. Otra subida de otro medio punto hasta el 3% antes de verano. Y luego una duda a lo mejor de otra subida adicional hasta el 3,25. Esto es lo que ya tiene cotizado el mercado. Por lo tanto, si el mercado ya tiene cotizado un escenario que nosotros pensamos como probable del Banco Central Europeo, es decir, 3,25, 3,25, pensamos que tienen valor los tramos cortos de las curvas, porque tiene ya descontado un escenario que nosotros compartimos, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, estamos positivos en los tramos cortos de las curvas. Luego veremos un poco en qué activos, pero a priori, ojo, estamos ante
un escenario todavía de máxima incertidumbre. Aquí estamos pintando, por ejemplo, un miembro de la FED que pasa en sus expectativas de tipos del 1 al 5%. O simplemente viendo los dos de la Reserva Federal, vemos una dispersión brutal en sus expectativas de tipos. Es decir, no hay que olvidar que seguimos en un contexto extremadamente volátil. Hemos hablado antes que dependemos del clima para ver que los precios del gas caen, dependemos de variables muy volátiles como es la reapertura de China, los cuellos de botella, es decir, seguimos con un entorno de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre. Y dentro de eso tenemos que navegar este año, ¿no? Inflaciones a la baja, crecimientos estancándose, etcétera, etcétera. Una variable importantísima que estamos siguiendo desde los últimos meses son los swap spreads. Los swap spreads son los diferenciales entre la curva swap y la curva de gobierno. Hemos tenido una oportunidad histórica hace unos meses de comprar en la zona de 100 puntos básicos bonos ligados a la curva swap. Al final esto es el valor relativo entre gobiernos y todo lo demás. Por lo tanto, nuestro posicionamiento sigue siendo infraponderado en gobiernos, dentro de gobiernos infraponderados en deuda pública española, porque no vemos mucho valor con la prima de riesgo por debajo de 100. Es verdad que está muy estable, pero no vemos valor relativo. Y es verdad que este movimiento ya ha empezado a estrechar con los swap spreads relajando de la zona de 100 a la zona de 60 actual. Nuestro objetivo para los swap spreads sigue siendo un objetivo más estrecho. Es verdad que ya te ha hecho gran parte del recorrido. La media histórica del swap spread está en la zona de 30 a 35 puntos básicos, que es un poco nuestro objetivo. ¿Cómo hemos jugado este movimiento? Pues hemos jugado un movimiento, productos muy ligados a swap spread, es decir, bonos AAA, típicamente cover bonds, cédulas hipotecarias, que ha sido una clase de activo que no teníamos hace un año y pico y hemos ido incrementando. Son activos de máxima calidad, sin capacidad de absorción de pérdidas, con doble recurso y donde va muy ligado a la curva swap. Además, los emisores españoles están emitiendo con concesiones muy atractivas de 30, 35, 40 puntos básicos por encima de la curva swap. Hoy, por ejemplo, tenemos Lloyds emitiendo 3 años también por encima de 20, 25 puntos básicos, zona 24 en primero al final, a 3 años. Es decir, que estamos comprando bonos de máxima calidad a tires muy atractivas, en la zona de 4%. Esto es algo impensable hace unos años. Por lo tanto, ahí vemos valor. Cuando ya normalicen esas curvas, solamente estaban por encima de 100 en periodos de máximos 3. Esto es Lehman Brothers y esto es la crisis de deuda pública periférica 2011-2012 ligada a la reestructuración de la deuda griega. Entonces, ahí tenemos un posicionamiento en los fondos de largos, de crédito, de calidad, plazos cortos o activos como cover bonds, supranacionales, etcétera, contra puramente gobierno. Cuando estos spreads estrechen, volveremos a retomar posiciones de gobierno. Los gobiernos afrontan una normalización de políticas monetarias que es un cambio estructural importantísimo, vientos de cara. ¿Por qué? Pues porque la apelación a mercado, una vez que se ha retirado el Banco Central Europeo, asciende a 640 billones en bruto y en neto 320 billones. Es decir, se ha dado la vuelta totalmente a la situación donde hace unos años había una expansión monetaria, una ampliación de balances y el Banco Central Europeo era un soporte importantísimo para la deuda pública. Lo que afrontamos para este año y los años que vienen es unas necesidades de financiación sin el Banco Central Europeo. Adelante, Beatriz. Una dice que qué efectos puede tener el QT que va a iniciar el BCE a partir de marzo-abril en la renta fija europea y en las primas de riesgo periféricas, si podemos volver a vivir una crisis de deuda. Claro, muy buena pregunta porque es la variable clave. Es decir, quantitative tightening va a suponer unas condiciones de financiación mucho más duras. Eso es evidente. Primero la parte de gobierno la estamos pintando aquí, ¿no? Vamos a ir primero por la parte de gobiernos. Quantitative tightening supone que después de muchos años de unas condiciones extremadamente favorables, fijaros aquí en 2023 cómo es la oferta neta de soberanos. Es decir, es el peor año de la última década, ¿vale? Entonces, esto es un challenge. Entonces, pensamos que los tipos de niveles de riesgo afrontan esa presión. También podemos mirarlo aquí como los swap spreads dentro de cada país en términos históricos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos caro Portugal, vemos caro España
Italia, sin embargo, lo vemos a precios más razonables. Es decir, dentro de la periferia hay países con primas de riesgo más atractivas, como es el caso de Italia. Y por el contrario, Portugal y España lo vemos caro. Y luego vemos aquí cómo los diferentes países pueden tener diferentes valoraciones relativas. ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Entonces, moviéndonos un poco a primas de riesgo, para responder la pregunta, nosotros vemos valor en Italia, a pesar de que ha estrechado de la zona estresada 250 antes de las elecciones y que ahora se ha ido a 180, aún así vemos más valor. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo, como sabéis, el mecanismo TPI ha establecido unos backstops, unas facilities, donde va a evitar un descontrol, una fragmentación de las primas de riesgo periféricas, como ocurrió en el año 2011-2012, y por lo tanto ha puesto ese techo en mercado. Y la prima de riesgo italiana, al final, se beneficia de ese backstop, de ese colchón de seguridad, de ese límite. Por lo tanto, dentro del mundo de periferia, pues tendríamos en gobiernos Italia. ¿Dónde tenemos España? Pues a través de bancos, sobre todo. Luego hablaremos un poquito de bancos. ¿Vale? Y luego, por acabar de responder a la pregunta del quantitative tightening, en el crédito corporativo elegible lo vemos más vulnerable que el crédito financiero, porque el crédito corporativo elegible ha sido un crédito muy beneficiado por el Banco Central Europeo y más vulnerable en su retirada. Partimos de una base de unos diferenciales mucho más estrechos en el mundo corporativo que en el mundo financiero. Y por lo tanto, nuestro posicionamiento en sectores es sobreponderar financieros versus corporativos. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Gracias, Luis. Decían si veis o veis alguna probabilidad de vivir una nueva crisis de deuda en Europa. No. No tal y como la vimos en el 2011-2012. En el 2011, con la reestructuración de Grecia, no se estaba preparado para una fragmentación. Hoy en día hay mecanismos que evitan ese escenario de cola, ese escenario, digamos, extremo de una fragmentación y unas primas de riesgo descontroladas. No significa que Italia no pueda ir de 180 y a testear el 250 otra vez. Pero eso era al calor de un riesgo político, donde había una incertidumbre de si la extrema derecha iba a ser más radical en cuanto a abandono del euro o decisiones más radicales. Luego se vio que no. Pero aparte, ese backstop creemos que evita en los cortos, cuando lleguen a situaciones estresadas, de que a ver quién va a ser el valiente que se va a poner corto contra el Banco Central Europeo, apostando por una ampliación de primas de riesgo cuando tenemos esos mecanismos que, aunque no se han utilizado, están ahí. Por lo tanto, no vemos una situación dramática o una situación estresada de primas de riesgo, lo cual es compatible con ampliaciones dentro del rango donde vuelva a máximos. Pero tienes un carry interesante. En cortos plazos italianos casi un 3%, sin riesgo de tipo de interés. Y por lo tanto ahí, de manera táctica, hemos jugado Italia estos últimos años siempre, no solo ahora. Hemos jugado momentos de ampliación para entrar y momentos de estrechamiento para salir. O sea, Italia es un país que ha tenido mucha volatilidad, pero que cotizando a niveles de Grecia pensamos que tiene valor. Digamos que estamos muchísimo más preparados ahora que entonces, ¿no? Cuando vivimos la anterior crisis de deuda. Perfecto, pues luego nos mandan otra pregunta y respecto a los tipos de interés, ¿prevéis que durante este año ya se empiece a descontar una ralentización de las políticas monetarias y podamos tomar posiciones con más duración sin incurrir en riesgo de tipos de interés? Claro, eso es un tema clave porque el mercado se ha tratado de anticipar demasiado, aplanando las curvas, que tenemos aquí las pendientes, ¿vale? Aquí tenemos unas pendientes excesivamente negativas. Ojo, igual que teníamos tipos negativos que era una aberración y duró más tiempo del que pensábamos, podemos tener pendientes negativas más tiempo del que la lógica pueda apuntar. Es decir, nuestro escenario central para la zona euro, pues como hemos dicho, Banco Central Europeo que suba al 3,25, y entonces en ese contexto dices, bueno, no tiene mucho sentido el boom que ha llegado al 2, hasta el 2,15. Entonces, nuestro posicionamiento es estar largo de los cortos y corto de los largos. Es decir, es compatible incrementar duración
entramos cortos que creemos que tienen valor, con tener coberturas como tenemos, o muy infraponderados los tramos largos. Es decir, queremos tener pólvora seca para de manera táctica poder comprar el Bund. Tenemos una banda del rango de Bund entre 2, 2,5 en la cabeza, que puede estar sujeta a variaciones, pero al 2,5 seríamos compradores y al 2 seríamos vendedores. A niveles del 2, que hasta recientemente, lo que hemos hecho es poner coberturas con venta de Bunds. Es decir, que va a ser un año muy táctico, un año muy volátil, un año donde el mercado trata de descontar bajadas de tipos, bajo nuestro punto de vista, demasiado pronto, especialmente en Estados Unidos. La curva tiene cotizada en septiembre bajadas de tipos y no compartimos. Vemos más pausa que pivot. El mercado tiene muchas ganas de ponerse a comprar la renta fija y a veces hace demasiado front running a los bancos centrales. Viendo los datos de inflación que se van publicando a la baja, el mercado trata de anticiparse, muchas veces con demasiada anticipación, bajadas de tipos. Nosotros no vemos bajadas de tipos de los bancos centrales este año. Creemos que es demasiado pronto, aunque sea la Fed que va más adelantada, demasiado pronto que bajen los tipos cuando las tasas de inflación, especialmente las subyacentes, están todavía a niveles de 3 o 4%. Vemos demasiado pronto. Entonces no estamos jugando ese movimiento, no estamos yendo detrás del mercado en los largos. Vamos a ser pacientes para ir incrementando duración, especialmente en los tramos largos. Lo cual, insisto, es compatible con ir construyendo duración en tramos intermedios cortos. Fenomenal, Luis. Pues ahí seguro que nos iban a preguntar en qué momento del mercado estaríais dispuestos a aumentar duración, así que hay que dar la respuesta ya. Fenomenal, pues muchas gracias. Entonces, como hemos dicho antes, deuda pública española la seguimos viendo cara. Es verdad que ha estado especialmente cara hace unos meses, a menos 80, por ejemplo, esto es un 2027, y ahora se está acercando a terreno positivo contra swap, que es una zona donde empezaríamos a ver, seríamos más constructivos. Por lo tanto, todavía no vemos valor en la curva de deuda pública española. Aquí vemos la curva swap en el último año, donde ha repuntado 400 puntos básicos. Entonces, tenemos curvas muy planas, tenemos curvas donde no justifica, bajo nuestro punto de vista, incrementar la duración de manera agresiva en los largos plazos y donde estamos cómodos en los cortos plazos. El crédito, pues como hemos dicho, estamos más positivos en investment grade que en high yield, estamos más positivos en crédito de calidad. Es verdad que hemos tenido un mes de enero, estamos acabando un mes de enero con aluvión de primarios, récord histórico. El crédito desde octubre pues ha tenido un comportamiento favorable. Es verdad que veníamos de ampliaciones muy fuertes durante el 22 y se ha dado la vuelta hace unos meses. Y hay un mejor tono. Pero eso no significa que ya solo tenga una dirección y que metamos riesgo de manera agresiva. Aquí tenemos pintado un poco la correlación que hay entre los spreads y la volatilidad del equity. Es verdad que en los últimos meses ha habido un mejor tono, como decimos, con el rebote de bolsa y ha permitido la relajación del VIX y un mejor tono de financieros subordinados. Estos son los CDS, tanto en México como en crossover, estrechando. Entonces, no queremos ir detrás del mercado, queremos ir selectivos buscando niveles, pero seguimos viendo valor en el crédito frente al gobierno. Si ya desglosamos un poquito más el mundo de crédito, pues el mundo single A, por ejemplo, vemos valor. Los niveles donde está cotizando single A pues son niveles históricamente atractivos. El triple B, pues ha habido muchos más momentos ahí que ha estado en esa zona. Y el doble A se ha abaratado bastante. Por lo tanto, eso justifica mejorar el rating medio de las carteras, mejorar la calidad, que implica también la liquidez de las carteras y no necesariamente tener que ir a por nichos de mercado como es el high yield. El high yield ha tenido valor cuando los tipos de interés, aquí estamos pintando los tipos de interés 5 años swap como indicador un poco del libre de riesgo, y en la línea negra estamos pintando lo que será high yield contra el investment grade. Entonces, periodos como en los últimos años, donde los tipos de interés libres de riesgo estaban en terreno negativo, forzaban a muchos inversores a ir al search for yield, que supone irte a high yield, o irte a subordinados, irte a híbridos, irte a T1. Nosotros pensamos que aunque las yields del high yield puedan ser atractivas aparentemente en las zonas de 7 o 8%,
creemos que todavía en valor relativo no estamos ante un momento especialmente atractivo de entrada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esta línea negra, ¿vale? Estamos en una zona intermedia, es decir, no estamos en una zona especialmente barata, pero tampoco estamos en una zona especialmente cara. Por lo tanto, ahí en high yield, como he dicho antes, estamos ligeramente cautos todavía. High yield, ¿veríais mejor el high yield europeo o el americano? Bueno, a ver, el high yield americano tiene mucho más sesgo a oil and gas, por un lado, con lo cual también dependerá de la visión que se tenga respecto al tema de oil and gas. El high yield americano tiene mucho más peso, tiene mucha peor calidad crediticia que el europeo, por lo tanto también es mucho más sensible a risk on, a un sentimiento positivo en bolsas, en ciclo, etcétera. Y el high yield americano también tiene unas duraciones algo inferiores. O sea, digamos que, por resumirlo, el high yield americano, además de ser un mercado mucho más grande que el europeo, tiene mucha más beta, tiene mucho más exposición a lo que sería un sentimiento positivo de mercado. Nosotros tampoco estamos en ese mood tan positivo porque hemos dicho que las economías, tanto la americana como la europea, vamos a tener crecimientos ligeramente por encima de cero. Por lo tanto, tampoco nos parece especialmente atractivo el high yield americano contra el europeo. Además, el high yield europeo tiene mucho más peso en bancos, estamos mucho más positivos en bancos, por ejemplo, bancos periféricos o subordinados, que en otros sectores. Por lo tanto, favoreceríamos el high yield europeo frente al americano. Aunque no estamos especialmente positivos o largos en high yield, sí tenemos posición, pero de momento no estamos en high yield americano. Gracias. Entonces, como resumen, hemos dicho que el posicionamiento de renta fija en duraciones estamos todavía infraponderados en duración, ¿vale? El 3,5, 3,30, 3,40 que estamos es inferior todavía a nuestros índices de referencia, está en la zona de 4, es decir, estamos ligeramente infraponderados. Es verdad que veníamos el año pasado, duraciones mucho más bajas. Partimos de 2 el año pasado y fuimos gradualmente tomando posición. Eso fue el año pasado. Este año va a ser un año mucho más táctico, donde vamos a subir o bajar duración, sobre todo en función de los largos plazos, en función del nivel de boom que decíamos, ¿no? Eso por un lado de duración. Esa duración, como hemos dicho, la construimos con plazos intermedios y cortos, principalmente con crédito de calidad frente a soberanos. Dentro de la parte soberanos, mejor Italia que España, y dentro de la parte corporativa, mejor financieros que no financieros. Eso es un poco el resumen de nuestro posicionamiento en renta fija. Y como hemos dicho, en high yield algo cautos, más positivos en emergentes que en high yield. Yo por mi lado, si no hay más preguntas, la parte de mercados y posicionamiento ya habría terminado. Si quieres te cedo el paso para hablar un poco tema de Una última pregunta que tiene que ver con la divisa. Si tenemos actualmente exposición a divisa o si hayan planteado algún cambio en este sentido. A ver, en principio nuestros mandatos en general, Santa Lucía renta fija a corto plazo, Santa Lucía renta fija, en principio son productos denominados en euros y sin vocación de divisa. Es verdad que los mandatos, o sea, los folletos permiten un 5 de divisa, porque sí que es verdad que hemos tenido posiciones de valor relativo entre curva americana y curva europea, pero a través de futuros. Puntualmente hemos tenido algo de dólar, muy puntualmente, cuando tenemos una visión muy positiva o una visión clara positiva en la relación del dólar, hemos tenido pues algún bono en dólares. En principio, como no es el caso, ahora mismo ni hemos tenido recientemente ni prevemos tener exposición a divisa, porque la divisa es mucho más volátil y es un mercado completamente diferente a lo que es la renta fija. Correlacionado, pero diferente. Entonces, conclusión, ahora mismo no tenemos nada de dólar, no tenemos previsto, estamos cortos en el sentido de que estamos negativos, no cortos, estamos negativos en dólar. Pues quizá en la zona de 1,10, 1,15 podemos ver y como decimos, eso está favoreciendo a renta fija emergente.
Pero en divisa, la conclusión es, no tenemos ni vamos a tener previsiblemente en un futuro próximo. En cualquier caso, las estrategias por folleto están limitadas a un 5%, o sea que aunque tuvierais una visión muy positiva, tampoco podríais tener una posición muy elevada en dólar. Vale, pues si te parece, Luis, comentamos las estrategias. Eh, Aquí os pintamos, bueno, pues las dos estrategias que creemos que ahora tienen más sentido. El equipo gestiona 3 productos: renta fija a corto plazo, renta fija y renta fija 2026. El producto de corto plazo, bueno, pues digamos que tiene una TIR muy atractiva y asume menos riesgo de duración que el producto de renta fija, que al final tiene unas duraciones un poquito más amplias por el mandato que tiene y las TIRs son muy, muy similares, ¿no? Y luego, bueno, pues renta fija 2026 es un fondo de renta fija de vencimiento que lanzamos en el mes de octubre del año pasado, a finales de octubre, y es un fondo que únicamente invierte en deuda pública italiana. Aquí, bueno, hemos puesto una flecha en el que, bueno, pues ese fondo, si realmente se lleva a vencimiento, pues sabemos que no va a tener ese riesgo de duración, o que la duración va a ir decreciendo, ¿no? En función de que vayamos llegando a vencimiento. Y debajo, bueno, pintamos en rojo los depósitos bancarios, que es donde están ahora mismo pues las entidades financieras, y tampoco las de primer nivel, porque, bueno, pues están ofreciendo depósitos entre el 1 y 2 años al 1% si llegan, ¿no? En algunos casos, con lo cual, bueno, pues vemos que son unas alternativas muy atractivas, sobre todo para inversor conservador, ¿no? Con las TIRs, como decía Luis, con carteras de emisores de calidad, ¿no? Si pasamos la diapositiva, simplemente, bueno, pues os ponemos cuál es la diferencia entre renta fija a corto plazo y renta fija a vencimiento, pero bueno, pues ya las conocéis. Uno es una gestión activa, eh, y el renta fija de vencimiento pues es pasiva, porque al final se compra la cartera, son 6 emisiones de deuda pública italiana y se llevan a vencimiento. La rentabilidad es estimada en el renta fija a corto plazo por las TIRs actuales que tiene, que está en torno al 3%, y en renta fija a vencimiento, la diferencia que tiene frente a otros fondos de esas características es que es un fondo que está abierto hasta vencimiento. No hacemos acopio, compramos, cerramos y ya no se puede operar, ¿no? Sino que lo que hacemos es dejarlo abierto a vencimiento, y cada vez que nos entra dinero nuevo, cada partícipe se compran las 6 posiciones en deuda pública italiana, con lo cual cada partícipe entra con su TIR en función de la evolución del mercado, ¿no? Permite, Beatriz, por añadiendo un poco, en el 2026, permite que el inversor pueda elegir el momento. Hemos dicho antes que la prima de riesgo italiana pues, es volátil, pero es volátil para lo bueno y para lo malo. Es decir, que te da oportunidades de entrada y te las quita, en el sentido de que te va dando mejores momentos de entrada. ¿Los momentos de entrada son atractivos? Sí, pero que a lo mejor, al estar abierto el producto, te va a permitir momentos de entrada a lo mejor algo mejores. De hecho, desde el lanzamiento, el mejor momento para invertir fue a principios de enero, que fue, bueno, pues tras las últimas semanas de año, el fuerte movimiento que hubo en tipos, y llegó incluso a ofrecer una rentabilidad de vencimiento superior al 11%, y ahora pues estamos en torno al 9,5%, ¿no? Para la clase limpia a vencimiento, con lo cual, pues lo que dice Luis, ahí también se puede utilizar pues el mercado, ¿no? Para hacer una mejor entrada, o ir haciendo aportaciones periódicas también para hacer ese precio medio, ¿no? Si alguien prefiere delegar porque no tiene opinión, criterio del market timing, pues entonces se llama renta fija a corto plazo, donde no solamente jugamos niveles de Italia, sino de muchas más cosas en crédito, etcétera, etcétera. Entonces hay un poco, por eso decimos gestión activa versus gestión pasiva en este caso. Eso es. Y bueno, pues aquí tenéis los datos y las características de cada uno de los 2 fondos. Prácticamente, bueno, pues ya lo hemos comentado. El rango de duración del corto plazo es hasta de 0 a 12 meses, ahora están en torno a un 0,8 en duración. Y bueno, pues el Santander Renta Fija tiene un 3% ahora de duración, pero bueno, como sabéis, hasta vencimiento pues irá decreciendo. Las TIRs brutas, pues superiores entre el 3%, 3,3%. La verdad es que es una alternativa pues muy interesante, ¿no? Para sobre todo los perfiles conservadores que tanto han sufrido el año pasado. Y luego, bueno, el rango de divisa, que ya lo hemos comentado, por folleto pueden llegar al 5%, un rating medio de investment grade. Aunque, bueno, pues ayer comentaba con Luis que aunque sea investment grade, sí que, como era en el pasado,
estos últimos meses sí que se ha ido aumentando la calidad crediticia, ¿no? Media. Ahora veremos un poquito pues, por segmentos. Y luego, bueno, pues el riesgo de CNMV, pues básicamente todo el segmento estamos ahí, volatilidades muy controladas. Por patrimonio es un fondo de 200 millones, que además, bueno, pues ese volumen les da capacidad realmente pues, para llevar a cabo esa gestión activa y entrar en emisiones pues que un fondo Por de encima de 200, a mí viene 128, estamos por un encima de poquito por 200. encima, O sea, pues alguien que tiene una posición de 200. estamos superándolo. Y lo que decías eso, ¿no? Que un fondo de 9.000 millones pues lo tiene mucho más complicado para generar rentabilidades y tener flexibilidad que nuestro producto. Luego es un fondo con 5 estrellas Morningstar desde hace tiempo, con lo cual, bueno, pues ahí se muestran cómo los resultados son consistentes, rentabilidad, riesgo. Y la comisión de gestión, pues es una comisión muy competitiva de 10 puntos básicos, ¿no? Y de 20 puntos básicos en el renta fija 2026. Con lo cual, bueno, creemos que son dos alternativas muy interesantes para este momento de mercado. Y luego, bueno, pues como os mandaremos también la información, pero aquí tenéis, bueno, pues los productos más desarrollados, uno a uno. Aquí, si queréis, Luis, podemos compartir un poquito la distribución por países y por sectores, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que ha estado comentando Luis, en países veis España en torno a un 27%, eso sobre todo es a través de corporates, ¿no? De entidades financieras. Y luego la parte de Italia sí que la juega más con la parte de gobierno, ¿no? De deuda italiana. Y luego, bueno, pues veis mucha diversificación entre países y también la posición que veis ahí en Estados Unidos. Ayer nos preguntaban, son emisiones en Estados Unidos, pero emitidas en euros. Sobre todo, pues banca americana, ¿no? Pues, Morgan Stanley, BlackRock y demás. Luego, pues sectores tenéis ahí a la derecha como, bueno, pues una gran parte de la cartera es deuda senior y luego pues la parte de cover bonds, que estamos en torno al 12%, que es lo que comentaba Luis también, que se ha ido incrementando y que probablemente también se incremente algo en estos próximos meses. Ahí, pues yo creo que en la próxima diapositiva podéis ver también la distribución que comentábamos antes por calidades crediticias, que bueno, pues estamos yendo de la parte de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Hacia más calidad crediticia. Y luego en el medio tenéis el gráfico por desglose de tires en la cartera, que como veis, bueno, pues esto ojalá lo hubiéramos visto en años pasados, ¿verdad, Luis? Ahora tenemos, bueno, pues un porcentaje muy amplio de la cartera entre el 3 y el 4% y bueno, pues en esos rangos, ¿no? Con lo cual lo que decíamos al principio, para dejar de ganar estas tires actuales a 12 meses, pues mucho tendría que subir los tipos y caer el mercado a corto El plazo, ¿no? CBC tendría que ir al 7% para que perdieras dinero por valoración aquí. Es decir, a diferencia del año 2022, donde empezabas sin colchón, empiezas un año 2023 con un colchón de un 3%. Es decir, que para una duración inferior a 1. Matemáticamente, lo que te hace es que tendrían que el Banco Central Europeo irse el Euribor 12 meses como expectativa de lo que va a hacer el Banco Central Europeo, se tendría que ir al 7%. Yo creo que ya 3,5 puntos de subida que lleva es suficiente. No descartamos que a lo mejor ligeramente pueda repuntar un poquito más, pero el gran movimiento de ajuste ya se ha producido. Eso es un poco, un poco el resumen, es ya se ha producido la mayor parte del ajuste de tipos y en el corto plazo ya lo estás capturando. Es verdad que en el largo plazo va a haber todavía volatilidad, pero por eso estamos empujando más el corto plazo y aquí no os enseñamos el largo, ya habrá tiempo para entrar en el largo, porque ahora mismo no te compensa ese incremento de duración, porque como aquí aparece, ¿no? Con vencimientos cortos ya tienes 3-4%, incluso muchos bonos entre 4 y 5, sin asumir un riesgo elevado, ¿no? Aquí el gráfico este que siempre nos gusta comentar, 4 años, donde tenemos diferentes momentos de mercado. Tenemos un bull market en el año 19, tenemos el año 2020 con el COVID, donde cae el fondo menos que la competencia. Aquí tenemos competencia de fondos de corto plazo, donde hay un poco mezcla. Fondos domésticos cuasi monetarios, fondos de 1-3, extranjeros, españoles, grandes gestoras, ¿no? Entonces aquí tenemos una recuperación después del COVID muy potente del mercado, donde hay fondos muy agresivos que luego caen muy fuerte, porque tienen muchísimo riesgo, y donde hay muchos fondos que van con duraciones próximas a cero, perdiendo valor estos años. Es verdad que en el año 2002, lógicamente, con la corrección tan severa que hay en el mercado, pues estos fondos
cuasi monetarios con duración próxima a cero, pues aguantan mejor. Pero la clave es ver periodos como estos de 4 años donde tienes diferentes contextos de mercado, donde navegabas en aguas muy diferentes, en tormenta, en calma chicha, viento de cola, viento de cara, y donde la gestión activa lo que te ha proporcionado es un performance sostenible en el tiempo. Por eso Morningstar nos da las 5 estrellas, por eso Citywire al equipo le da la categoría A o Plus, porque realmente aquí tenemos que evaluar periodos de tiempo por lo menos de 3 años. El año pasado ha sido un año excepcional. Lógicamente el año pasado, bueno, pues un fondo que haya estado próximo a cero, pues se ha aguantado mejor, ¿no? Aquí tenemos las rentabilidades, por ejemplo, donde el año pasado el benchmark hay casi un 3 y quedamos un 85, pero estamos hablando del peor año de la historia. El peor año de la historia, ¿no? Entonces, aquí tenéis... Aquí el máximo drawdown del fondo, pues yo creo que es donde a todos un poco se nos van los ojos, ¿no? A la hora de ver un producto es marzo del 2020, que bueno, como sabéis, el mercado de renta fija se rompió, nos fuimos todos a casa y bueno, la máxima caída del fondo ha sido un 2,10, ¿no? Como veis ahí. Con lo cual, bueno, pues con el colchón que tenemos a día de hoy, pues es muy, muy complicado a día de perder dinero, ¿no? Cuando en peor de escenario hemos estado cercanos a alguna caída de un 2. Y bueno, ahí tenéis las diferencias en verde pintamos cuando los meses que lo hacemos mejor que el índice y en azul los que hacemos un poquito peor que el índice y como veis, bueno, pues el verde está en casi todos los meses, ¿no? Y básicamente este es el producto. Aquí tenéis las 3 clases que tiene el fondo. La A y la C son clases limpias. La A tiene un mínimo superior y la B es la clase con retro. Las comisiones, como os decía antes, son muy competitivas, en torno a 10 puntos básicos y 15 las limpias y en 0,32 la clase con retrocesión. Estamos en todas las plataformas, que también me estabais preguntando. Estamos tanto en el Funds como en Tresis o Inversis, pero bueno, si alguna vez tenéis algún problema a la hora de contratar con alguna plataforma, nos contactáis y os ayudamos. Y luego el fondo de renta fija 2026, el fondo a vencimiento, como os decía antes, a fecha de 19 de enero, pues bueno, ofrecía una rentabilidad en torno al 9,57. Con lo cual, bueno, pues es una rentabilidad acumulada muy interesante para esos perfiles conservadores que os decíamos, ¿no? Y bueno, la diferencia que tenemos frente a competencia, que parece que, bueno, muchas entidades nos hemos lanzado a emitir este tipo de productos, es que, como os decía, está abierto hasta vencimiento y es deuda pública italiana, que, bueno, pues la gran mayoría de entidades los están lanzando con deuda corporativa o incluso con high yield, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestros fondos lo están utilizando para diversificar este tipo de carteras. Deciros que tiene liquidez diaria, aunque tiene una comisión de reembolso del 2%, pero tenemos ventanas trimestrales de liquidez sin comisión, ¿vale? Y bueno, pues tenéis más información en el resto de la presentación. Aquí simplemente, bueno, pues tenéis como es un fondo que al final, bueno, pues hacia al inversor más conservador hace que tenga un riesgo decreciente de duración y sensibilidad a tipos de interés, tiene alta visibilidad porque el partícipe el día que entra sabe a la TIR que está entrando. Nosotros tenemos un valor estimado liquidativo a vencimiento y si bueno, pues el partícipe entra en un día, por ejemplo hoy, pues entra un valor liquidativo estimado y nosotros tenemos el valor liquidativo estimado a vencimiento, pues es tan fácil como calcular esa rentabilidad estimada, ¿no? Además, en el valor liquidativo estimado a vencimiento lo hemos hecho de forma muy, muy conservadora, con lo cual probablemente pues incluso a vencimiento sea un poquito superior. Luego el tema de la fiscalidad, ¿no? Al final ya sabéis que cuando un cliente compra una cartera de bonos, pues en muchos casos es muy complicado, necesitas un volumen muy amplio y aquí pues se puede hacer a través de un fondo de inversión y bueno, con lo que lleva también el poder traspasar de un fondo a otro. El otro día nos preguntaba Luis, que yo creo que este año va a ser la pregunta del millón, el tema de las letras del Tesoro español, ¿no? Que están alcanzando pues, rentabilidades atractivas. Estuvimos viendo el tema de los costes y bueno, pues prácticamente tiene un coste casi superior a nuestro fondo, ¿no? Ya simplemente el tema de comprar letras del Tesoro a través del Tesoro, pues tienes que abonar una comisión de un 0,15 simplemente por transferir el dinero y luego por recuperarlo, ¿no? Con lo cual pues ya estás cerca de un 0,30 cuando aquí el fondo es un 20 de gestión, ¿no? Más 5 puntos básicos de depositaría. Y bueno, pues Y luego el comentar. impacto fiscal también, no olvidemos. Es que ahora Sí. está muy de moda el tema de la letra. Para persona física, impacto fiscal muy relevante, a tipo marginal como rendimiento del capital mobiliario, comisiones de depositaría, compra-venta,
mínimos de 10.000 muchas veces son para persona física. Por lo tanto, no vemos especial atractiva la letra española. Es verdad que la gente no mira hace tiempo y se ha puesto un poquito más a tiro en tires cercanas al 3, que no ha llegado, ¿no? Pero, por ejemplo, la letra italiana está por encima, ¿no? Es decir, para alguien que venga de liquidez, efectivamente, hablar de un 2 y pico puede resultar atractivo, pero hemos dicho antes que la renta fija a corto plazo tiene una rentabilidad esperada de una TIR de por encima del 3 y este producto en el 2,64, ¿no? Entonces es un tema que sí, que ha llamado la atención a ciertos inversores, pero bueno, la letra estuvo al 5 en la crisis periférica anterior, fue una oportunidad histórica. Ahora mismo el Banco Central Europeo va a subir los tipos al 2,5 en breve, la semana que viene. Entonces, al final, eso ya es el nuevo estándar, 2,5, 2. Es decir, es el nuevo suelo, casi diría yo, para comprar bonos. Por lo tanto, es una manera, es mucho más recomendable tener dinero puesto a trabajar en el mercado de bonos cortos que comprar una letra de vencimiento bajo nuestro punto de vista. Y lo bueno, y luego aparte en las letras tampoco tienes secundario, ¿no? Que si por lo que fuera tienes una necesidad de liquidez, pues no puedes rescatar ese Bueno, importe, puedes ¿no? vender, lo que pasa es que la cuenta directa esta del Banco de España no solo es para mercado primario, no te deja elegir el momento. Si lo compras en un banco, sí, puedes comprar y vender. Lo que pasa es que tienes un coste importante cada vez que... Añadido. En el tema de Banco de España, pues es solo primario. Tienes que ir a competitiva, no competitiva. Para alguien no especializado, te estás metiendo en un jardín ahí y sobre todo solo en las subastas. No puedes comprar en cualquier momento, ¿no? Esto es lo que estamos comentando porque ahora hay mucho ruido con este tema de la letra y tal, ¿no? Y luego, bueno, Preguntas pues aquí también comentar en los riesgos, ¿no? En Italia, que ya los comentaba antes, con el tema del TPI y los mecanismos del Banco Central Europeo. Y al final, bueno, pues no le vemos una probabilidad o una probabilidad cercana a cero a la quiebra de Italia, ¿no? Y en este sentido, pues nos ha pasado que os pasará a vosotros también, pues muchos clientes nos pedían fondos garantizados y bueno, como ya sabéis, el emitir un fondo garantizado pues es muy costoso, al final es merma de rentabilidad para el cliente y nosotros preferimos, bueno, pues el tener un riesgo emisor a un país que a una entidad, ¿no? Teníamos una pregunta aquí de María Rosa Figueroa. Creo. A ver. Por lo menos ponía levanta la mano. No sé si tiene alguna pregunta. Pues María Rosa, si nos la puedes escribir, por favor, en la cajita de preguntas, te contestamos. O si quieres mandarnos un correo, como prefieras. Y luego, bueno, por último comentaros que, bueno, con el éxito que hemos tenido con este producto, hemos lanzado, bueno, recientemente la CNMV, el viernes pasado, nos aprobó este mismo fondo en versión con un vencimiento más corto, a septiembre del 2024. Esta es la siguiente diapositiva, yo creo. Y, bueno, simplemente comentaros que lo vamos a empezar a comercializar en breve, que, bueno, que prácticamente las condiciones son exactamente iguales que el 2026, solo que el vencimiento es en septiembre del 24. Las TIRs todavía no las conocemos con exactitud, pero bueno, antes de ayer estuve comentando con el equipo y estaban cotizando en torno al 2,5. Pero eso sí que os lo actualizaremos dentro de poco cuando tengamos más datos, ¿vale? Queríamos adelantároslo por si vierais que teníais algún tipo de interés. Y nada, nos dice María Rosa que fue sin querer, así que no hay pregunta. Así que yo creo que, Luis, lo dejamos aquí. De todas formas, pues lo que os digo siempre, si tenéis alguna duda, pues nos comentáis y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Sí que nos han mandado alguna pregunta diciéndonos que por favor que mandemos el vídeo y la presentación. Lo mandaremos entre mañana y el lunes. Y lo dicho, para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Y muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y tu explicación. Gracias, Beatriz, y gracias a todos los que habéis conectado por vuestro tiempo. Un saludo y buen día. Buenos días.